Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. eh, Cualquiera sea el momento en el que estén mirando este video. Bien, hoy nos toca el video sobre el texto de Max Weber acerca de los tipos de dominación. Ya estamos entrando a la unidad 2 de la materia. Este es un texto algo complejo, va a ser un poquito largo también. Espero que no sea tan largo como el texto de Marta Mancebo de la clase pasada. Pero bueno, es un texto, Weber es un autor complejo, es un autor, es uno de esos clásicos de la sociología, de los que yo hablaba en una de las primeras clases, uno de esos autores fundacionales que ha eh, marcado no solamente el comienzo de la sociología, sino el comienzo de las teorías, de las reflexiones sobre las características de la sociedad moderna. Weber es un autor que ha vivido a caballo entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es un autor cuya experiencia de vida no está directamente ligada a esos procesos de comienzo de la sociedad moderna, la revolución industrial, la revolución francesa, sino que pertenece a una generación posterior, pero que sí, sin embargo, se enfrenta a el avance del desarrollo de esos procesos, se enfrenta a una transformación radical de la situación política, económica y social de Europa. Max Weber es alemán. Tenemos una especie de fetiche de sociólogos con el apellido de Weber, que se escribe Weber con W, pero se pronuncia en alemán Weber, porque en alemán la W se pronuncia como si fuese una B corta, así como la B corta se pronuncia como si fuese una F. Y a los sociólogos no nos gusta para nada que a Max Weber le digan Weber, así que eso lo advierto para, bueno, en este caso no tenemos clases presenciales para que esta situación se dé, pero nos molesta, así que cualquiera que diga Max Weber ya de por sí tiene una mala nota en la materia. Es un chiste que siempre hago. Pero bien, se pronuncia Max Weber, porque lo van a leer como Weber. Max Weber, les decía, es alemán, por eso el tema este de la pronunciación. Y si bien se encuentra enfrentado, como todos los países de Europa, a una serie de transformaciones, como yo les decía, sociales, políticas y económicas, se encuentra con un proceso todavía más complejo en la Alemania de su época, una Alemania que estaba dejando de ser una sociedad feudal, porque en época de Weber todavía gran parte de Alemania tenía características feudales, pero que ya estaba atravesando un proceso importante de industrialización que va a convertir a Alemania en una potencia europea y que va a desembocar en lo que va a ser luego la Primera Guerra Mundial. Acababa de darse en 1870 la unificación de Alemania. Hasta ese momento Alemania era una serie de principados, de estados feudales, unidos por relaciones comerciales, unidos por el idioma, pero independientes entre sí, con una cierta autonomía, que van a ser unificados bajo la égida de Prusia, en la época del mariscal Bismarck. Y ese proceso era muy reciente, con lo cual estaba en Alemania en pleno proceso la construcción del Estado-Nación, la construcción de las instituciones del Estado, la construcción política, el desarrollo de la administración, de una administración centralizada, como les decía recién, un proceso de modernización, y una Alemania que empezaba a competir, a querer competir fuertemente con las potencias europeas de ese momento, que eran Inglaterra y que eran Francia, y desde muy atrás porque esta característica de Alemania, que llegó tarde, Alemania venía de haber sido un imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, haberse desintegrado en una serie de estados pequeños, algunos más grandes como Prusia, y a volver a unificarse, pero para este entonces ya corría bastante de atrás con el desarrollo económico de las potencias continentales como era Francia y de las potencias, una potencia mundial como era Inglaterra. Con lo cual,
todo este proceso de reorganización política, económica y social de Alemania, que es muy importante y va a ser central en la obra de Weber. Weber proviene de una familia de políticos e intelectuales, con lo cual se rápidamente orienta sus intereses hacia el estudio de la historia y de la economía, pero tiene una profunda motivación política en casi todo lo que escribe y en casi todo lo que piensa. La preocupación central de toda la obra de Max Weber va a ser entonces las características de este desarrollo económico y social y político de Europa, lo que él llama el proceso de racionalización que se da en Occidente. El interés de Weber va a estar focalizado siempre en cuáles son las características que dan a los procesos sociales y económicos europeos un signo distintivo al de otras civilizaciones de la historia de la historia de la humanidad. Cuáles son las características específicas que hicieron que el desarrollo de la civilización europea tome ese doble carril de, por un lado, el desarrollo del capitalismo como forma económica y del Estado racional legal y de la burocracia como administración, como forma político-administrativa. Esto entonces es lo que Weber va a estar siempre interesado en pensar, pero para poder pensar esto va a trazar siempre comparaciones, es un gran erudito, un gran conocedor de la historia mundial, y va a trazar siempre comparaciones con otras civilizaciones, tiene unos hermosos estudios sobre la religión. Su texto más famoso es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, además del gran volumen Economía y Sociedad, que es el que está sacado del extracto que ustedes tienen para leer, pero decía, tiene un texto muy conocido, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde se encarga de, mediante una comparación entre las éticas religiosas del judaísmo, del catolicismo, del protestantismo, encontrar ciertas pautas de principios éticos y de formulaciones discursivas, intelectuales, de construcción del sentido de la acción, que dieron un signo particular a las sociedades europeas, sobre todo a las sociedades en las que se originó el capitalismo, que tienen como protestantes. Bien, me está fallando bastante la conexión, estoy viendo. Espero poder llevar a término con esta clase. Me está avisando que está bastante inestable la conexión. Por eso estoy un poquito disperso, sepan disculpar. Bien. Entonces, les decía, esta intención siempre comparativa de los procesos de distintas civilizaciones para encontrar las características esenciales, le da a Weber bueno, voy a empezar a compartir ya el PowerPoint, que esta vez lo pasé en formato PDF para que se pueda compartir mejor, porque la otra vez había tenido problemas, así que así ya vamos desarrollando la clase y dejamos de lado esta introducción y no hacemos tan larga. No la hacemos tan larga. Bien. Compartir ahora. Arranquemos. Bueno, aquí tenemos el título, el tema de esta clase son los tipos de dominación, pero vamos a dar un pequeño recorrido previo por la biografía de Weber. Decía, Weber nace en 1864, muere en 1920, muere joven y muere en un contexto de una pandemia que algunos habrán oído nombrar, la pandemia anterior, el virus anterior que causó una gran mortandad de la humanidad justamente en esa época, el virus de la gripe española, con características muy similares a este coronavirus que nos afecta hoy en día. Weber muere afectado por la gripe española, una neumonía que es lo que causaba este virus muy similar al que actualmente nos tiene tan complicados. Economista, historiador, filósofo, político y sociólogo en los últimos momentos de su vida. En realidad, él durante gran parte de su desarrollo intelectual no había aceptado ser considerado un sociólogo, él rechazaba la sociología de la época porque justamente afirmaba que era pura charlatanería, era muy poco precisa en los conceptos, en cómo se definía y en su método. Recién cuando él formula, algo que voy a contar un poquito rápido ahora adelante,
un método adecuado para que la sociología tenga unas características de reflexión y de pensamiento y de esfuerzo intelectual que la permitan ser pensada como una ciencia, recién ahí va a adoptar un poco más la sociología. Él siempre se pensó como un historiador, como un economista, también tiene una profundidad en sus reflexiones que lo pueden hacer ver como un filósofo, y tuvo una participación política, si bien efímera y no constante, pero fue una de sus grandes vocaciones. Como decía recién, puede afirmarse que el principal objetivo del esfuerzo intelectual de Max Weber fue comprender las características específicas de la civilización occidental, que llevaron a que se desarrollaran la economía capitalista y el Estado moderno, que eran los dos grandes motores de la transformación social, política y económica europea de la época de Weber, que hoy en día obviamente continúa. Esto también acá menciono lo que les comentaba recién, toda su obra es un complejo y exhaustivo trabajo de comparación entre distintos tipos de sociedades históricas, y esto lo vamos a ver específicamente en este caso de los tipos de dominación. Y bueno, otra cosa que les comentaba recién, me estaba adelantando, una de sus obras más conocidas es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde intenta, a partir de una comparación con las religiones de la China, de la India, el judaísmo antiguo y el cristianismo, no refutar, pero sí complementar el análisis que hasta ahora era el más potente, hasta ese momento, digo, hasta principios del siglo XX, donde Weber edita La ética protestante, el análisis más potente sobre el desarrollo del capitalismo moderno, que era el de Karl Marx, que lo vamos a ver más adelante, con el transcurso de la materia. La materia no está organizada con un orden cronológico de los autores, sino deberíamos haber visto primero a Marx y después a Weber, y más adelante a Berger y Luckmann. Van a ver que muchas de las cosas que ya estuvimos trabajando las vamos a retomar ahora, sino que está organizada por temas, pero es interesante ya ir avisando que Weber tiene una discusión constante con Marx, no tanto para refutarlo, en realidad Weber acepta el análisis materialista de Marx, el análisis de los procesos productivos y de las condiciones materiales del desarrollo y de funcionamiento del capitalismo, pero para Weber ese análisis está incompleto porque falta la otra pata del análisis, que es una forma de comprensión del sentido que los actores, que los individuos, que las personas le dan a aquello que hacen. Y eso es tan importante como la estructura material, como la estructura productiva, económica de la sociedad. Así que a un análisis materialista, Weber le va a incorporar una reflexión individualista. Weber era de posición política liberal, así que esa preocupación por el lugar del individuo en la sociedad tiene su origen en esa posición también liberal, ¿no? Bien, entonces lo que Weber intenta es complementar al desarrollo materialista que Marx explica del capitalismo, el desarrollo del espíritu, de lo que él llama el espíritu del capitalismo, las formas de pensar, las formas de definirse como individuos y de definir la acción en determinadas condiciones histórico-sociales. Por eso es que cuando desarrolla su sociología, que yo les decía recién a partir de 1913, aunque en realidad uno puede encontrar ya que estas cosas están formuladas antes, pero con más fuerza en los conceptos fundamentales de 1920, que están como capítulo 1 de esta obra en la que se recoge casi toda la obra de Weber, que es Economía y Sociedad, que es un libro de 1000 y pico de páginas. Cuando estamos en clases presenciales lo muestro, aunque últimamente dejé de llevarlo, ya afectado por dolores de espalda, lo dejé de llevar porque pesa mucho, pero recién digo, en esa última etapa, Weber desarrolla lo que es su forma de comprender a la sociología. Y en esa forma de comprender a la sociología, Weber instaura uno de los íconos, uno de las grandes, de lo que luego van a ser las grandes corrientes, de las que hablaba Ray Mills en uno de los primeros textos, que va a organizar la reflexión sociológica, que es la preocupación por la comprensión. A su sociología se la llama comprensivista, o de individualismo metodológico o comprensivista, porque su preocupación va a ser la comprensión del sentido que los individuos le dan a la acción y a sus relaciones sociales.
Eso es importante. Para Weber, toda sociología tiene que partir del individuo y de tratar de comprender, por eso vamos a ver cuál es el método particular que Weber utiliza, de comprender el sentido que los individuos le dan a la acción. Y eso lo va a diferenciar de la otra gran corriente, de otro autor que vamos a ver después, que es Emil Durkheim, que tiene una mirada más holista, más de conjunto, más de estructura e instituciones sociales, para, ya lo adelanto, luego lo vamos a charlar con más detenimiento. Para Durkheim hay que tratar a la sociedad como una cosa externa que está por fuera de los individuos y que se les impone. Y para Weber, a la inversa, hay que pensar que todo lo que hay de sociedad surge del sentido que los individuos le dan a su acción. Puesto en términos de Berger y Luhmann, Weber está más preocupado por comprender el pasaje de la realidad subjetiva a la realidad objetiva, de cómo lo que los individuos traen adentro se convierte en instituciones sociales, y Durkheim está más preocupado por comprender el pasaje de la realidad objetiva a la subjetiva, de cómo las instituciones sociales orientan, condicionan las acciones de los individuos. Fíjense que el objetivo de ambos es lo mismo, pero son dos grandes formas de pensar la sociología. Podríamos decir de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Bien, vamos a hacer una recorrida rápida porque esto en todo caso puede servir para otros textos de Weber que haya más adelante en la segunda parte. Hay un texto de Weber que puede ser que después lo terminemos dando o no, pero muchas de estas cosas van a ser importantes para también comprender ese texto. Rapidito, ¿qué es para Weber la sociología? Es una ciencia que pretende entender, es decir, comprender, el término alemán es Verstehen, interpretando la acción social. Para Weber hay una comprensión, en Weber hay una comprensión del lugar del investigador. El investigador es parte, no es una reflexión objetivista o que plantea que se puede llevar a cabo una sociología neutra, objetiva, en la cual el investigador no pone absolutamente nada, sino que toda comprensión es una forma de interpretar la acción social. Y la explicación viene luego de esa interpretación. O sea, hay que comprender la acción social interpretándola, y para eso hace falta ciertas metodologías de interpretación. La interpretación no es ni puede ser arbitraria, sino que mediante cierto método riguroso el investigador puede llegar a desarrollar una ciencia, pero que siempre es una ciencia que comprende y que no y que explica a partir de comprender mediante la interpretación, sino no que define directamente objetos externos que están por fuera de sobre los cuales el investigador no actúa. Esto es importante y eso lo va a distinguir de la forma de pensar la sociología de Durkheim. Para Weber ya es heredero de toda una discusión en las ciencias duras, también en la física, en torno a cómo el investigador modifica el objeto que investiga con el propio acto de investigar. Para Weber eso es una condición básica de la acción sociológica. No podemos alejarnos, estamos inmersos en la realidad y lo que podemos hacer es interpretarla con ciertos criterios metodológicos que de esa manera nos pueden permitir desarrollar una ciencia. Pero de ninguna manera podemos no intervenir en la sociedad. Bien, la acción va a definir la acción como una conducta, ya sea un hacer externo o interno, un omitir o un permitir, a la que el sujeto o los sujetos de la acción enlazan un sentido subjetivo. Acá es importantísimo el concepto de sentido en Weber. Para Weber hay acción cuando hacemos algo con sentido, que es tropezarnos en la calle, no es una acción. Las conductas fisiológicas de las que hablaba, ¿se acuerdan? Vincent Marqués, eso no son acciones sociales. Cuando lo que hacemos tiene una intención interna, nosotros depositamos una intención en lo que hacemos, un sentido en lo que hacemos, ahí podemos hablar de acción. Pero la acción es social cuando ese sentido está referido a la conducta de otros. Es decir, abrir una puerta no es una acción social, a menos que yo abra la puerta para dejar pasar, bueno, ahora no lo podemos hacer, pero para dejar que entre alguien, y entonces mi acción está orientada hacia ese otro que me tocó timbre y que quiere entrar. Abrir la computadora para leer el diario, para leer WhatsApp o para leer cualquier información no es una acción social. Sin embargo, en este caso, grabar un video orientado a
la comprensión de ustedes que lo están mirando, sí es una acción social. Eso distingue acción de acción social. Una relación social es cuando la acción social va en el doble sentido. Cuando alguien actúa orientándose por la conducta de otros, y cuando esos otros actúan orientándose por la conducta de unos. Esas son definiciones básicas que van a aparecer todo el tiempo en Weber. Otra definición básica, fíjense que estoy haciendo algo parecido a lo que hicimos en la clase anterior con el texto de Mancebo, ¿no? Hacer un repaso por las definiciones teóricas primero, aunque en el caso de Weber son todas definiciones teóricas. Voy a contar un poquito, yo soy un poquito miembro del fans club de Max Weber, así que es posible que me enroje un poquito, me parece un autor fascinante. Es un autor muy complejo, se han dado cuenta si es que empezaron a leerlo, y si no, cuando lo lean se van a dar cuenta, y si no, al ver este video se van a dar cuenta también. Un autor muy complejo por la forma intrincada que tiene de presentar los argumentos, tratando de ser lo más exhaustivo posible, tratando de no dejar ningún detalle librado al azar, e incorporando en cada explicación todas las posibles variantes, dando a entender, ahora vamos a ver el tema de la metodología que él utiliza, que sí se trata de la utilización de una metodología, pero que por debajo de la realidad es otra cosa. Lo que hace el investigador es interpretar la realidad social, no la abarca absolutamente como es. La realidad social es muchísimo más compleja, los límites en la realidad, dice Weber, son fluidos, son porosos, todo está relacionado con todo, pero si queremos comprender esa realidad social, tenemos que establecer ciertos parámetros para poder comprenderla, ciertas metodologías que Weber va a llamar, va a denominar los tipos ideales, ahora la vamos a ver, pero todo el tiempo está haciéndose cargo de que eso es una metodología de comprensión, pero de que la realidad es mucho más compleja. Y como agrega todo esto en las definiciones que utiliza, como agrega todo esto en todo el tiempo en el texto, cuando lo lean van a dar cuenta que se hace dificultoso seguir la lectura porque hay textos, subtextos, textos derivados, aclaraciones, subexplicaciones. Siempre cuento una anécdota que cuando a Weber le preguntaron, le comentaron que sus estudiantes, Weber fue docente universitario de la Universidad de Heidelberg en Alemania, le comentaron que sus estudiantes se quejaban de los textos que él escribía, que eran difíciles de comprender. Weber respondió que él llevó toda una vida de estudio, saber lo que sabía, así que ahora se toman el trabajo de leerlo como él lo escribe. Un poquito pedante, muchacho, pero bueno, era su estilo de escritura. Bien, y a su vez otra dificultad es que Weber publicó muy poco en vida, muchos de los que hay recopilado de su obra son textos que o no aparecieron publicados o aparecieron de un modo fragmentario. Entonces, a veces hay en una misma obra que se construyó con distintos fragmentos, distintas definiciones de lo mismo. Por eso hay que hacer como a veces un interjuego entre las distintas definiciones para tener la comprensión total. Eso es el caso del concepto de Estado. Hay algo que es básico para comprender el concepto de Estado en Weber. Mucho ya lo vimos en el texto en la clase anterior. Pero acá lo digo justamente, Weber define al Estado utilizando distintos términos, pero todos concordantes. Va a hablar de que el Estado es una asociación política, un instituto político o una empresa de dominio, y otros similares. Todos están queriendo decir lo mismo. Porque vamos a ver ahora cuando veamos la definición de política y de dominación y de poder, cómo esas definiciones están todas girando en torno a una misma idea. Esa idea en común es que el Estado es siempre una relación social, y esto es importante. Para Weber, las instituciones sociales no tienen existencia propia. Las instituciones sociales son siempre relaciones sociales que están basadas en el sentido que los individuos que participan de esa relación le ponen a su participación. Por ejemplo, la universidad existe como institución en la medida en que tanto yo como docente, como ustedes como estudiantes, actúen bajo el presupuesto, bajo la creencia de que la UBA existe. Como ustedes creen, y yo creo que la UBA existe, yo creo que la UBA me va a pagar un sueldo para hacer esto que hago, y ustedes creen que si internalizan todas estas ideas y las pueden explicar en un parcial y aprueban la materia y hacen lo mismo con otras similares, van a obtener un papel
en el que las uvas, estoy pensando en el vino será, en el que la uva les dice que están preparados para poder ejercer tal profesión y que eso les va a servir para ejercer esa profesión y que eso va a ser reconocido por otros. Fíjense que se trata todo de acciones en base a las cuales se construyen relaciones orientadas por la creencia en el valor y en la existencia de esa institución. Si todos dejáramos de creer que yo que la uva me va a pagar y ustedes que el título les va a servir para algo, la uva deja automáticamente de existir como institución. Más allá de que luego, en base a esa creencia, se construyen otra serie de relaciones administrativas, burocráticas, políticas de todo tipo, pero para Weber lo importante es que siempre se trata de una relación social. Las instituciones tienen vida propia, no son cosas que existan por fuera de las intenciones y del sentido que los individuos, que las individuos que participan, depositan en esa participación. Bien. La característica de la relación que denominamos Estado, de la relación social que denominamos Estado, es que esta relación garantiza el mantenimiento y validez de su propio orden. Acuérdense que esto ya lo vimos en el video anterior, pero aquí le agregamos algo, que este mantenimiento del orden se lleva adelante mediante una distribución de los individuos en dos grandes roles. Un cuadro dirigente, hay por un lado un cuadro administrativo y un dirigente. Es decir, en el Estado siempre hay un dirigente y un cuadro administrativo. Pensemos en cualquier forma de Estado, ya sea un príncipe, ya sea un presidente, ya sea un dictador, hay un dirigente y un cuadro administrativo. Esa es la característica básica del Estado. Y Weber tiene unas cuantas definiciones, varias. Yo puse las dos que me parece que son más claras y que más nos van a ayudar de aquí en adelante. El Estado dice, acá las leo, leámoslas ya que están puestas ahí, por Estado debe entenderse un instituto político, ven que es una de las que aparecía antes, de actividad continuada, es decir, que esa relación permanece estable y se mantiene en el tiempo, y cuando y en la medida en que su cuadro, me distraje porque se me tembló la pantalla, no sé si se verá el video después, como que se me hubiese cortado, cuando y en la medida en que ese cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Fíjense que esto del monopolio legítimo de la coacción física ya lo habíamos trabajado en el video anterior. Y también define al Estado de forma más breve, pero quiere decir lo mismo. Acá habla de comunidad humana, fíjense, ya no habla de asociación, habla de comunidad. Hay toda una relación entre los conceptos de comunidad y de sociedad en Weber. La comento rapidito ahora en la próxima pantalla. Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí, y con éxito, es decir, tiene éxito en reclamar para sí el monopolio de la coacción física legítima. Mediante uno puede juntar las características de estas dos definiciones y tiene la definición más completa que se puede dar del Estado en Weber. Cualquier duda me la preguntan luego en un video de la semana. Bien, dejamos las definiciones de los conceptos, pasamos a la metodología. Esta la cuento porque va a ser importante cuando hablemos de los tipos de dominación, porque la metodología de Weber la metodología sociológica de Weber, se trata de construir tipos ideales. Es decir, para Weber no se puede acceder directamente a la realidad, que es compleja, es infinitamente variada, y está atada hay tantas formas de actuar como individuos existen, con lo cual no se puede definir la realidad tal y cual es, sino que lo único que puede hacer la sociología para comprender esa realidad es construir tipos ideales de las estructuras de los fenómenos históricos. ¿Qué es un tipo ideal? Es una relación lo más clara posible entre el sentido y la acción. Y la relación. Es decir, el investigador construye a partir obviamente de la observación directa, de observar cuáles son todas las variables que puede identificar de la acción social o de la dominación o de las relaciones sociales que observa, lo que quiere observar, y construye formas
tipos puros, también habla de tipos puros, es decir, ideales no quiere decir que son los mejores posibles, sino que están ideados intelectualmente por el investigador con la adecuación de sentido más plena posible, es decir, en la cual una relación social en la cual se puede explicar y comprender lo más claramente el sentido posible de esa relación, de una acción o de una serie de ellas. Estos tipos ideales que el investigador construye, en la cual la comprensión del sentido es absolutamente diáfana y clara, no tienen correlato con la realidad, sino tienen que existir, y es más, no existen. La realidad es fluida, es compleja, es porosa. Los tipos ideales son como armazones con el que el investigador, son como si fuese un marco que el investigador le pone a la realidad para poderla observar. ¿Por qué? Porque compara esa estructura de sentido que el investigador armó artificialmente con cada relación. Si yo digo, ahora voy a dar algunos ejemplos, que una relación con un sentido comprensible es de tal manera y observo otra relación a partir de las diferencias entre la realidad y el tipo ideal, uno puede comprender a qué se parece más esa relación real comparándola con el tipo ideal. Para dar un ejemplo más claro, uno de los tipos ideales más conocidos de Weber son los tipos de acción social, que a él le sirvieron para comprender, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo. Va a decir que a partir de observar todas las modalidades de acción e interacción social, uno puede construir uno las puede agrupar en 4 grandes modalidades de acción. La acción racional con arreglo a fines, es decir, aquella en la cual el que actúa lo actúa calculando con detalle las condiciones y los medios para obtener un fin. Es decir, actúa orientado, de acuerdo a ciertas expectativas de cómo de cómo es el mundo exterior, orientado por eligiendo las condiciones, los medios adecuados de acuerdo a las condiciones existentes para obtener un fin. Y actúa de modo de llevar a cabo el cálculo lo más preciso posible de lo que tiene que hacer para obtener ese fin. Es la acción económica, lo que se conoce también como acción instrumental. Es decir, un empresario que pone una empresa, bueno, no podía nunca pensar en las condiciones de una pandemia, pero en condiciones normales pone una empresa y hace un cálculo de lo que le va a costar comprar la maquinaria, el costo de la materia prima, elaborar el producto, hace un estudio de mercado para ver cuántos productos puede vender y si le conviene, lleva a cabo toda esa acción para poder obtener dinero, obtener ganancias. Esa es una acción racional con arreglo a fines. Es decir, una acción que está mediada por un cálculo racional de lo que hay que hacer para conseguir lo que uno quiere. También uno cuando ustedes estudian para un parcial, bueno, voy a estudiar, no voy a leer cualquier cosa que a mí me guste, sino que voy a identificar lo que el profesor explicó como más importante para concentrarme en eso, porque mi fin es aprobar el parcial. Después, si me gusta el autor, leeré un montón de otras cosas de Weber, pero si quiero aprobar el parcial, lo mejor es que me concentre en lo que el profesor explicó. Eso es acción racional con arreglo a fines. En la práctica todos actuamos a veces racionalmente, pero aún en el medio de una acción racional, ese empresario por ahí se instaló la fábrica en determinado lugar que le quedara más cerca de la casa, porque no quería pasar tanto tiempo lejos de la familia, y ahí ya eso no es tan racional. Quizás le hubiese convenido que esté más cerca del lugar en el que obtiene la materia prima, por ejemplo. En toda acción aparecen de todo tipo, pero uno puede comprender una acción determinada, cuánto racional es comparándola con este tipo de acción. Otro tipo de acción es aquella que es racional, pero no orientada a un fin, sino orientada a la defensa de un valor, orientada por un valor en el que uno cree. Los comportamientos religiosos, por ejemplo, en el caso de los protestantes, que actúan metódicamente bajo la creencia, o de los monjes en los monasterios, que tienen una acción totalmente regulada, racional, con un comportamiento metódico, que hacen siempre lo mismo, en los mismos salmos a la misma hora, porque esa es la mejor forma de agradar a Dios. Por ejemplo, otro ejemplo de acción racional con arreglo a valores, o sea, cuando se podía ir a la cancha, los que son hinchas de un club de fútbol. Saben, van con el horario, sacan la entrada o pagan la cuota del club, van a la cancha, hacen todo un comportamiento regulado, controlado, racional,
para ir a alentar a su equipo, y no porque obtengan ninguna ventaja con eso, sino porque sienten que valoran mucho, no sé, valoran mucho ese sentimiento por su equipo. Aunque esa acción también podría ser afectiva, vamos a ver que todo está mezclado. Una acción tradicional es aquella que está determinada por una costumbre arraigada, cuando se actúa sin pensar, está en los límites casi de la acción racional, porque en la acción tradicional no se piensa, ni en los medios ni en las condiciones, sino que se repite un comportamiento que uno ya tiene incorporado por tradición, por costumbre. Y una acción afectiva sería lo contrario, uno no actúa de una manera calculada ni de una manera arraigada, sino espontánea, emotiva, determinada por un afecto, por un sentimiento actual. Podemos pensar que, como el ejemplo de ir a la cancha que puse recién, ir a la cancha, uno hace toda una acción racional porque quiere alentar a su equipo, porque quiere que su equipo gane. En el contexto, en el momento del partido, se enoja, putea al referí, o se agarra trompadas con alguien, no sé, o se pone a llorar. Bueno, eso no está dentro de uno no cree que haciendo eso pueda apoyar ese valor en el que cree, pero bueno, no le sale espontáneamente. La acción afectiva siempre es algo que ocurre en tiempo presente, está atada al momento en el que ocurre. La acción tradicional está atada al pasado. La acción racional con arreglo a fines está orientada a futuro, a obtener un fin en el futuro, y por eso hago lo que hago ahora. Y la acción racional con arreglo a valores está en realidad como fuera del mundo, uno actúa por valores universales o absolutos en los que cree. También construye Weber tipos de relación que van a ser importantes más en el otro texto, pero que todo el tiempo aparece ahí la idea de comunidad, comunización, sociedad, asociación, socialización, y están atadas también a los tipos de relaciones. Weber va a definir una relación como de comunidad o de comunización cuando la acción recíproca está orientada por un sentimiento subjetivo de pertenencia a un todo. Es básicamente tradicional o afectiva. Una relación en la cual el tipo de acción predominante es tradicional o afectiva. Una relación de asociación o de socialización o de sociedad, todo esto tiene que ver con el modo en el que está traducido del alemán, y está traducido de distintas maneras, porque el concepto en alemán es Vergemeinschaftung para comunicación y Vergesellschaftung para socialización, pero se ha traducido tanto como asociación, como sociedad o como socialización. Yo comento nada más. Una relación de sociedad o de socialización es cuando la acción recíproca resulta una unión o compensación de intereses guiada por motivos racionales. Por ejemplo, un intercambio comercial con el kiosquero, con el almacenero, hay una socialización, o cuando hay una acción conjunta, por ejemplo, la asociación de distintos inversores para constituir una empresa, por ejemplo, hay una unión de intereses por motivos racionales, quieren participar para obtener ganancias, y en el otro caso, con el kiosquero, es una compensación, yo le doy plata, él me da chicles, él quiere la plata, yo quiero los chicles, compensamos nuestros intereses de un modo racional. Un tercer modo de relación es la lucha, y ahí eso ya puede ser más afectivo también, pero bueno, puede haber lucha por motivos racionales. Cuando la acción se orienta con el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra o las otras partes. El concepto de lucha, vamos a ver que está vinculado a la definición de Weber de poder. Todo esto no está en lo que ustedes tenían para leer, pero son conceptos básicos de Weber que hay que comprender para poder, porque aparecen todo el tiempo cuando Weber explica los otros tipos de dominación, y también el otro texto sobre clases, estamentos y partidos, si es que lo llegamos a ver, también aparecen todo el tiempo estos conceptos, y así ya nos ahorramos tener que explicarlo de nuevo. Bien, vamos entonces específicamente al tema de la clase de hoy, los tipos de dominación legítima. ¿Cuáles son los conceptos necesarios para comprenderlos y cuáles son las relaciones entre ellos? Hay toda una parte importante de la teoría de Weber, que es la sociología de la dominación. Como decía, el foco central del interés de Weber era la propia sociedad de la época, marcada en Europa en general y en Alemania en particular, el desarrollo en paralelo de la economía capitalista y el Estado burocrático moderno, y todas sus formas políticas relacionadas. Más en Alemania, donde ese proceso estaba en desarrollo, y se estaba produciendo una transformación política, social y económica muy importante. Por lo tanto, sus análisis del Estado moderno
que sirven también para comprender el análisis de las sociedades actuales, comienza con el Estado como forma de relación social, algo que ya estuvimos trabajando, y termina como el Estado como forma de dominación. Y siempre lleva, por eso también he explicado la metodología, lleva a cabo este análisis utilizando el método de los tipos ideales, comparando las características del Estado moderno y de la dominación que el Estado moderno ejerce con los otros tipos de dominación que ha habido y que sigue habiendo en la historia. Bien, otra vez arranquemos ahora por conceptos y definiciones más específicos de la teoría de la dominación de Max Weber. Arranquemos por si hablamos de dominación, el concepto básico es poder. Poder, en realidad, yo podría haber puesto acá, es una forma de resolver la relación de luchas. Acuérdense que la lucha era el intento de imponer por la fuerza la propia voluntad. Obviamente que en estado de lucha es un estado en el cual es imposible establecer relaciones sociales. Por lo tanto, de alguna manera esa lucha se convierte en un ejercicio del poder cuando existe la probabilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena. Weber siempre habla de probabilidad, nunca dice que el poder es una sustancia o una cualidad, sino que el poder, hay quien tiene más poder y quien tiene menos poder. El concepto de poder implica la probabilidad que alguien puede tener, y por eso entra en juego siempre como una relación social, de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena. En ese sentido ya no es por la fuerza, sino de imponerla de un modo que no sea utilizando la fuerza física directamente. La política, fíjense que hay como una suerte de mediatización cada vez mayor de esa imposición de la propia voluntad, es cuando se aspira a la participación en el poder o a influir sobre la distribución del poder. La política está totalmente asociada al poder. Para Weber la política no está asociada al logro del bien común. ¿Se acuerdan la definición de O'Donnell de Estado? Para Weber la política está directamente asociada a la participación en el poder, es decir, a la posibilidad de ejercer la propia voluntad. Y se actúa políticamente para intentar ejercer la propia voluntad, tratando de participar en la distribución de ese poder, de esa probabilidad de imponer la voluntad. Ahora bien, la dominación es un caso específico de poder, porque implica ya, obviamente, imponer la voluntad implica una orden que alguien da y que pretende o intenta o quiere que otro la cumpla, es decir, un mandato. Hay dominación cuando existe la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de modo tal que la voluntad del dominador influya sobre los dominados como si actuaran por voluntad propia. Acá hay una diferencia, ya no se trata de imponer la propia voluntad bajo la amenaza, es decir, cuando deja de haber lucha, cuando alguien tiene más poder que otro y ese poder es visible y entonces puede imponer la propia voluntad, pero a veces para eso hay una amenaza que queda en estado latente. Ahora, hay dominación cuando la obediencia a esa orden se da de modo tal que aquel que obedece actúa como si obedece ese mandato de propia gana, como por propia voluntad, como que está actuando por voluntad propia al obedecer una orden. Esa es la característica de la dominación. Toda dominación, va a decir Weber, tiene una estructura determinada, que por eso habíamos dicho que es el que reproduce, es decir, el Estado es una forma de dominación y por eso que el Estado reproduce esta estructura de la dominación. Toda dominación implica, y sobre todo toda dominación política, es decir, toda dominación que se ejerce mediante el control de la distribución del poder, desde un grupo pequeño sobre uno mucho mayor. Weber habla en este caso de la leyenda del poder. En la historia, de alguna manera, pequeños grupos, o como eso hablaba también en la definición de estado de comunidad humana, logran que grupos mucho más amplios los obedezcan, ya sea por la fuerza, primero, o mediante el establecimiento de una leyenda del poder. Weber utiliza esa metáfora muy, muy interesante, la leyenda del poder. Logra construir una idea mediante que se internaliza en los dominados, Berger y Luhmann,
tiene que ver con eso, que se internaliza en los dominados como una forma de justificación de ese ejercicio del poder. Cuando se establece esa leyenda del poder, es que ya que puede ser religiosa, puede ser tradicional, puede ser, puede ser legal, ahora vamos a ver las diferencias. Esa leyenda del poder implica que hay una forma, que hay una idea que justifica la aceptación de las órdenes por parte de aquellos que las obedecen. Y siempre se trata de una relación entre un grupo pequeño y un grupo mucho mayor, una masa. Quien ejerce la voluntad imperativa y cuyo poder de mando no resulta delegado de un poder superior, esto es central, es el dominante. El dominante es aquel que da la orden y que esa orden no es la repetición de una orden que le viene de arriba, sino que es una orden que emana de su propia voluntad. El conjunto de personas que se ponen a disposición del dominante, ya sea por interés personal o convicción para conservar y hacer efectiva la dominación, es el aparato de mando. Hay un dominante, hay un aparato de mando, también se aparece como aparato de dominación o como cuadro administrativo, y por último están aquellos que sobre los que se ejerce la dominación, los que obedecen, los dominados. Entonces tenemos que la estructura de la dominación tiene tres niveles: el dominante, el cuadro administrativo o aparato de mando y los dominados. Ahora bien, hay muchas formas de ejercer la dominación, pero Weber va a estar interesado en una forma específica de ejercer la dominación porque va a considerar que esa es la más estable, que es la dominación legítima. Y va a definir a la legitimidad como, fíjense otra vez que aparece acá el lugar del individuo. La legitimidad no está dada por nada externo, sino que la legitimidad está dada por la creencia subjetiva en la validez de la dominación, o por el conjunto de motivos internos que justifican esa dominación. ¿Cuándo hay legitimidad en la dominación? ¿Cuándo una dominación es legítima? Cuando quien es dominado, cuando quien obedece a una orden, internamente cree que esa orden es válida y que él tiene que obedecerla. Cuando tiene internamente, en el sentido de su acción, ciertos motivos internos que justifican esa acción de obediencia a un mandato. Siempre la legitimidad, el foco de la legitimidad no es ni algo externo, ni una institución, ni un poder supremo, sino es la creencia del individuo que acepta la dominación. Cuando hay creencia subjetiva en la validez de la dominación, ahí hay dominación legítima. Pasemos al siguiente cuadro. Como decía recién, la dominación puede ejercerse por diversos motivos. Uno puede aceptar una orden, que es un subordinado, hablando del caso de empresa, un trabajador, un empleado, acata una orden del jefe porque si no lo echan, porque quiere seguir trabajando, porque quiere cobrar, quiere un aumento, por lo que sea. Es decir, porque hay interés económico, o se puede obedecer una orden de, por ejemplo, el jefe el anciano de la tribu o de un hijo de un padre, porque hay una costumbre arraigada, o el padre se lo obedece, y no sé, al anciano de la tribu es el más sabio y se lo obedece también, y no se pone en discusión. Y ahí no hay, para Weber, eso no son casos de dominación legítima. Cuando hay un interés racional en este caso, uno no obedece porque crea que esa orden tiene validez, sino porque le conviene a uno obedecerla. Cuando a un comerciante, un cliente le hace un pedido por WhatsApp, tráeme tal cosa. Bueno, uno lo entrega porque el comerciante va y lo entrega porque le conviene hacer esa entrega porque así gana plata. Aunque esté cumpliendo, satisfaciendo los deseos de aquel que hizo el pedido. Ahí no hay dominación legítima, ahí hay interés. Cuando se obedece por una costumbre arraigada, ni siquiera se piensa por qué se obedece, sino que no se pone en discusión de ninguna manera, ni hay una reflexión sobre eso. Para Weber tampoco hay dominación legítima. Solamente cuando la dominación es aceptada como válida por los dominados, ahí es legítima, y solamente en esos casos puede ser estable y durar en el tiempo. Porque para Weber la diferencia es que una dominación basada en el interés
cuando se acaba el interés, se acaba la dominación. Cuando el trabajador consigue un trabajo mejor pago o con mejores condiciones o con un empleador más copado, te renuncia y cambia de trabajo. Entonces, la dominación dura lo que dura el interés de las partes, o en el caso de la costumbre, las costumbres cambian también, o puede dejar de ser aceptada. Es decir, para Weber no son dominaciones que puedan construir ni complejidad ni estabilidad en el tiempo. Solamente la dominación que construye motivos internos en los dominados para aceptarla es la que ha consolidado grandes civilizaciones, grandes procesos sociales. Para ver es importante entender que los grandes procesos sociales que se han dado en la historia, que las grandes civilizaciones han estado basadas en la dominación legítima. Y entonces, pero tomo agua porque se me seca la garganta. Entonces, a partir de la observación de los grandes, como les decía recién, una comparación con los grandes, con las distintas sociedades y las grandes civilizaciones históricas, Weber ha construido tres grandes tipos puros de dominación legítima. Cada uno tiene su correspondiente estructura de dominación. Para Weber hay, en toda la historia de la humanidad, obviamente que la dominación se ha ejercido de múltiples maneras, pero uno puede identificar, tres grandes grupos, que son tipos ideales, que no han existido en estado puro en la realidad, pero que sí pueden construirse a partir de ordenar y de la observación de las diferencias entre las distintas formas de organización de las sociedades. Una es la dominación legal, es decir, aquella dominación que está basada en el cumplimiento de deberes conforme a un estatuto formalmente establecido. Ahora vamos a desarrollar cada una, quédense tranquilos. La otra es la dominación tradicional, que está sostenida por la aceptación de la autoridad del pasado y la validez de la costumbre. Y el otro gran tipo de dominación es la carismática, que surge de la creencia en las cualidades excepcionales del líder o caudillo y se mantiene por la devoción personal de sus seguidores. Para Weber, estos tres grandes tipos artificiales, son tipos que no existen en su estado puro, pero que reúnen cada uno las características esenciales o centrales de grandes grupos de relaciones sociales mediante los cuales se ejerce la dominación. Y uno podría entonces comprender cualquier tipo de dominación que se ejerce en las sociedades contemporáneas o de cualquier sociedad histórica al compararlas con un tipo de dominación. Uno puede observar la sociedad argentina y uno puede pensar la dominación que ejerce el Estado en Argentina. Se parece más a un tipo de dominación tradicional, carismática, algunos dirían que en ciertos periodos de la historia, kirchnerismo, peronismo, la dominación dirían sería más carismática, porque podrían decir los críticos de esos periodos históricos que ahí no había un respeto por las reglas. Vamos a ver que eso está muy mal pensado de esa manera, pero digamos que uno puede pensar si la dominación no era carismática, o si la dominación es tradicional porque en realidad nadie pone en discusión el rol del Estado y acepta las normas, tal y como vienen, sin ponerse a pensar si son adecuadas o no. O si la dominación está en verdad basada en el respeto de las leyes y que están establecidas en la Constitución. Bien, uno puede pensar con cualquier sociedad histórica, presente o pasada, a qué tipo se parece más y de esa manera analizar sus características internas. Y de esa manera puede comprender mejor la realidad. El objetivo para Weber es siempre comprender mejor la realidad. Bien. Arranquemos por la dominación legal, que es la que aparece primero en el texto y es la que aparece primero acá en el cuadro. Como dijimos recién, se ejerce mediante un estatuto de normas formalmente sancionado, ¿sí? Hay un sistema de normas vigentes, que es mediante el cual se ejerce la dominación legal. También aparece como racional legal, porque esas normas son racionales en el sentido de que implican procedimientos
con arreglos afines para su modificación, no son arbitrarias, no son caprichosas. Esas reglas, por un lado están descritas de modo racional, especificadas, clarificadas. Cada regla se justifica mediante un objetivo o una función que se pretende que cumpla, pero a su vez también el mecanismo de formulación de esas reglas tiene también un procedimiento racional. Por eso es que también aparece como dominación del tipo racional legal o el estado racional legal. Así aparecía, por ejemplo, en el texto de Marta Mancebo. En el texto de Weber aparece a veces de las dos maneras. En el texto, en este caso, aparece como dominación legal y por eso la pongo así. La asociación dominante es elegida, es decir, acuérdense, asociación de dominio, instituto de dominación, es decir, Estado, es elegida o nombrada mediante procedimientos formales, es decir, la designación de quién va a dominar se lleva a cabo también mediante procedimientos formales establecidos legalmente. El ejercicio de la autoridad es considerado un servicio, es decir, aquel que ejerce la autoridad está brindando un servicio a los súbditos o a los dominados o a los que obedecen. No es alguien poseedor de derechos a quien los dominados deban alabar o deban rendir pleitesía, sino que la relación se invierte. El que ejerce la dominación se considera y es considerado por la ley como un servidor público. El cuerpo administrativo está formado por funcionarios. Otra vez se me está interrumpiendo la conexión, parece que volvió. La dominación legal incluye no solo al Estado, sino también a empresas y asociaciones privadas. Es decir, también una empresa está regulada por normas, además de respetar las normas del Estado, hay normas de funcionamiento interno que se aplican. En teoría, no podría ningún empleador actuar de manera caprichosa. El empleado tiene que saber claramente cuáles son sus funciones, qué tiene permitido y qué tiene prohibido. También en el caso de las empresas, por eso que aquí no habla del Estado, sino que habla de asociación dominante. Una empresa también podría ser, en este caso, en un sentido, mientras ejerce una autoridad y una dominación, cumple la función de una asociación dominante. También hay un cuadro administrativo y hay dominado. Pero el caso más característico es el Estado. Que es el más representativo, aunque también incluye, como decía recién, empresas y asociaciones privadas. El derecho, es decir, el estatuto formal que rige la asociación, puede crearse o modificarse también mediante procedimientos formales. ¿Por qué? Porque se obedece a la regla, no a la persona. Lo que marca la característica de la dominación legal es que la creencia no es en el poder de aquel que ejerce la dominación, sino en la validez de la norma, en la validez de la regla. Se obedece la regla. Uno no obedece al funcionario público porque es quien es, sino porque existe un sistema de reglas que le da cierta capacidad imperativa a los funcionarios públicos por un tiempo, por un periodo determinado, y uno lo que obedece es a esa regla que organiza de esa manera la sociedad. Y también en una empresa uno no obedece al jefe porque le caiga bien, sino que obedece la regla mediante la cual uno firmó el contrato de trabajo. Pero el que manda también obedece. El empleador también estoy dando el ejemplo de la empresa que me quedé pensando, porque es el último que trabajamos. El empleador también tiene que respetar el estatuto de trabajo y no puede hacer lo que quiere, sino, bueno, hay un problema ahí con la relación laboral. Y en el caso del Estado, el funcionario público debe también respetar las reglas y es elegido también de acuerdo a las reglas, se depende de esas reglas. Por eso es que la ley o el reglamento determina a quién se debe obedecer y de qué manera. Está todo estipulado en las reglas. El que manda es el superior legitimado por una regla y en el marco de ciertas competencias concretas, es decir, el superior no puede hacer lo que quiera, sino que son las reglas las que determinan cuáles son sus competencias, qué puede hacer y qué no. Competencia acá quiere decir lo que le compete, lo que puede hacer y lo que no se trata de competición. Bien, va a decir Weber que la burocracia es el tipo
técnicamente más puro de la dominación legal, mediante la burocracia como estructura de dominación, es el lugar en el cual más claramente, ¿qué quiere decir el tipo más puro? El lugar donde más claramente se ven las características del tipo de dominación legal. En el funcionamiento de una estructura burocrática no se actúa de ninguna otra manera que no sea de acuerdo a las reglas. Se obedece el estatuto que determina las funciones de cada uno de los funcionarios de esa estructura burocrática. Ese funcionario actúa cobrando un sueldo y bajo un contrato determinado con ciertas atribuciones específicas. Y la tarea que ejerce es siempre bajo el deber objetivo del cargo, dice Weber, sin ir a estudio, es decir, imparcial, sin ningún tipo de motivación personal, sin enojo ni interés personal en lo que hace. El burócrata, el funcionario de la FIP, el funcionario del Banco Provincia, el funcionario de cualquier organismo público, no debería aprobar o rechazar trámites porque le cae mejor o peor a aquel el destinatario, sino que actúa de acuerdo a lo que le dicta el reglamento y tiene que obedecer siempre el reglamento. Por eso es que el deber del cargo es objetivo, no puede poner nada de sí. El funcionario en el tipo puro no pone nada de sí en lo que hace, sino que siempre obedece órdenes que le vienen de arriba de acuerdo a una escala jerárquica determinada formalmente y toma decisiones sin ningún tipo de responsabilidad personal, es decir, siguiendo el reglamento. Actúa de acuerdo al reglamento, decide de acuerdo a lo que el reglamento dice y no puede poner nada de sí en aquello que hace. Es decir, no se hace cargo, así también cuando hay un problema, el funcionario público no se hace nunca responsable, como cuando uno llama a EDESUR para protestar porque le cortaron la luz, nunca nadie se hace responsable de nada, son todos funcionarios, la responsabilidad siempre es de las instancias dirigenciales. ¿Se entiende? La decisión proviene del superior y la estructura burocrática no participa para nada en con modo responsable en la decisión, sino que solamente ejecuta deberes conforme a estatuto. El desarrollo del Estado moderno, dice Weber, va acompañado de una creciente burocratización de toda la sociedad. Para Weber, socialización, es decir, creciente desarrollo de las relaciones de tipo de sociedad, que estuvimos viendo antes, es socialización creciente, es burocratización creciente. Cuando más se desarrollan el tipo de relaciones sociales de socialización, que tiene que ver también con el desarrollo de la economía capitalista, más aparece el Estado moderno como estructura burocrática. Esos tres desarrollos van a la par. Desarrollo del capitalismo, desarrollo del Estado moderno, desarrollo de la burocratización. El tipo de dominación tradicional es todo lo opuesto. Se ejerce a partir de la creencia, acá ya no hay ningún tipo de estatuto formal, sino una creencia individual, siempre subjetiva, en la santidad de los ordenamientos y poderes tradicionales. Se obedece a la santidad de la tradición, tampoco se obedece a aquel que manda por sí mismo, sino que se obedece porque se cree en la vigencia de esas costumbres arraigadas, de esa tradición establecida que dice a quién se obedece y a quién no y cómo se obedece. La relación predominante no es de socialización, como en la racional legal, sino es de comunización, es decir, hay un sentimiento de pertenencia a un todo. Ese todo, esa comunidad, tiene una tradición y uno respeta la tradición de la comunidad y por eso obedece a los ancianos de la tribu, obedece al patriarca, obedece al sabio, a quien sea. ¿Se entiende? Porque uno se es miembro de una comunidad en la cual se siente parte de algo, de esa totalidad que es la comunidad. Quien manda es el Señor y los que obedecen son súbditos. Acá no hay superior y funcionarios y subordinados, sino que hay Señor y súbditos. El cuerpo administrativo está conformado por servidores, está el Señor, los servidores del Señor y los súbditos del Señor, son esos tres niveles de la estructura de toda dominación. Acuérdense
dominante, cuadro administrativo, dominados, acá sería señor, servidores, súbditos. La dominación tradicional toma diversas formas, desde la más básica, la patriarcal, que es la más elemental, pasando por el dominio sultanesco hasta adquirir formas más complejas como la estructura de clase de la dominación gremial. Ahora voy a desarrollar estas tres porque son importantes. El derecho se legitima por tradición, o sea, ahí puede haber algún derecho, puede haber reglas formales, pero la legitimación del derecho no es racional, no puede crearse ni modificarse, sino que es legítima en base a la tradición. Porque siempre se hizo así, porque la tradición lo manda. El que manda es el Señor, debe obedecer a esa tradición, o sea, el Señor también está atado en cierta medida a esas reglas tradicionales. Si no lo hace, pues su dominación puede verse deslegitimada, pero tiene también una gran parte en la que puede actuar arbitrariamente, es decir, por capricho o gustos personales. Eso que denomina la justicia del Cadí. Es decir, el Señor, en tanto ministro de justicia, hay unas ciertas reglas tradicionales, pero que siempre le permiten al Señor una cierta arbitrariedad. Y por lo tanto, actuar de acuerdo. Por ejemplo, está el señor feudal, lo habrán visto en alguna película medieval, o si vieron Juegos de Tronos, que siempre hay una instancia en la cual el señor se sienta en el trono y vienen los súbditos a pedirle que haga justicia, a establecer sus demandas contra otros. Y ahí el señor tiene un procedimiento formal, tiene que atender, tiene que estar regulado por ciertas tradiciones, pero luego puede decidir él, por lo que se le cante a él, a quién le da la razón y a quién no. Hay ciertas, y tiene un consejero un consejo de sabios que lo asesoran en cuanto a las tradiciones, pero en última instancia lo que ejerce su voluntad y puede actuar de acuerdo a quien le cayó mejor cuando le presentan la demanda. El cuerpo administrativo depende directamente del señor y de sus favores, pueden ser sirvientes, familiares, amigos o vasallos, pero su posición como cuerpo administrativo no está definido por ningún marco legal, por ningún estatuto, ni por ningún contrato, sino por los favores del señor. Y justamente sus posiciones, las posiciones de estos servidores, son el resultado de relaciones personales, no de un contrato o de una relación objetiva con el cargo. El tipo más puro es la más básica, que mencionábamos antes, que es la dominación patriarcal. Su modelo es la dominación del patriarca, del mayor, del anciano, del padre de familia. Por eso su modelo básico son las relaciones familiares tradicionales. Y la fidelidad con todo señor patriarcal es derivada del respeto al jefe de familia inculcado por habituación y educación. Es decir, toda la dominación tradicional, por eso tiene como modelo básico la dominación patriarcal, es como una suerte de desprendimiento, de expansión de las relaciones familiares, en las familias tradicionales donde hay un jefe de familia, el pater familias, y los hijos, los sirvientes, la mujer como parte también de ese elenco de subordinados, en las sociedades tradicionales, obviamente. También puede ser una dominación matriarcal, pero bueno, en el caso de Weber es la patriarcal, es el caso más clásico, en el cual está el jefe de familia y están tanto los hijos como los servidores de la casa, como los empleados de la casa, como la esposa o las esposas, en el caso de Callarenes, subordinados. En este caso podría ser el padre, sería el dominante, el hijo mayor y la madre sería el cuadro administrativo, y los hijos y servidores, los hijos pequeños y servidores serían los súbditos, pero en el caso de la dominación patriarcal justamente es en el que menos aparece esta instancia de un cuadro administrativo, aparece de un modo muy elemental. Y no se requiere ningún tipo. Por eso es que dice que los funcionarios típicos encarnan extensiones de tareas originalmente domésticas, el mayordomo, el senescal, los cargos de las dominaciones tradicionales, sobre todo del tipo feudal, son en la gran mayoría el escanciador, extensiones de lo que eran las funciones de los siervos, de los servidores en las casas tradicionales.
a comienzos de la Edad Media. No se requiere ningún tipo de disciplina ni competencia para ocuparlo del cargo, sino solo fidelidad al Señor. Bien, acá vamos con esa distinción de los tipos, ya no el tipo puro, sino de los tipos no puros de dominación tradicional, que va a adoptar dos grandes formas características de acuerdo a la situación de los medios de la administración. Los medios de la administración son justamente los elementos materiales que se utilizan para ejercer la administración, ya sea las herramientas para el cobro de impuestos como para ejercer la violencia para el dominio físico. Es decir, las armas, la posesión de armas, de ejércitos, de castillos, como de toda una estructura administrativa para cobrar impuestos. Todo esto lo vamos a ver después en el texto de Bourdieu, que habla básicamente sobre lo mismo, pero detalla todas las características que engloba el Estado moderno. Lo vamos a ver más adelante, en la clase que viene. Por eso es que los dos grandes grupos de la dominación, los dos grandes tipos de dominación subtipos, perdón, los dos subtipos de dominación tradicional, que no son los tipos puros, que es la patriarcal, se diferencian de acuerdo a la situación de los medios de la administración, de los elementos mediante los cuales se ejerce la administración. Por un lado tenemos lo que Weber llama la dominación sultanesca, es decir, la dominación cuyo modelo básico sería la de los sultanes. Tiene una estructura, es la más parecida a la estructura patriarcal, los medios de la administración, pero fíjense que ya no es la familia del patriarca, sino que es una dominación ya más extensa, un sultán, un déspota, que posee como propiedad los medios, como propiedad indelegable, los medios de la administración. Es decir, todo lo que se ejerce, todo lo que se utiliza para ejercer la administración le pertenece al señor, no le pertenece al cuadro administrativo. Y tiene dos subtipos. La dominación sultanesca es patrimonial cuando los servidores son patrimonio del señor, es decir, cuando el cuadro administrativo está conformado por esclavos, siervos, eunucos, todo el modelo más oriental. Y la dominación sultanesca es extrapatrimonial cuando los servidores son dependientes del señor, pero no le pertenecen como propiedad, es decir, favoritos, vasallos. Acá sería un tipo más, por ejemplo, estaremos hablando del imperio de Carlomagno, o de un imperio como podría ser el imperio romano. Los servidores son dependientes del señor, pero no son esclavos, no le pertenecen como propiedad, por eso es extrapatrimonial. Bueno, el imperio romano tuvo mucha extensión, sería un caso más complejo, porque hay momentos en los que tenemos estas características y momentos en los cuales el cuadro administrativo fue tomando mayor autonomía y llegando a deponer a emperadores. Bien, no me quiero meter con las descripciones históricas, pero claramente en el caso, por ejemplo, del imperio de Carlomagno, era el propio emperador Carlomagno que enviaba a los condes palatinos como emisarios para que controlaran determinados territorios, y en teoría toda la administración era propiedad del emperador, y solamente eran, otro caso sería el de los mandarines en la China imperial. El emperador manda a los mandarines a administrar una provincia, pero ese mandarín no tiene ningún tipo de posesión propia del cargo, sino que solamente lo ejerce en nombre del emperador, como los condes palatinos, y cuando el emperador quiere los puede cambiar o no. La diferencia con el imperio de Carlomagno, que cuando Carlomagno quiso cambiar a los condes palatinos, en muchos casos se les rebelaban, se les asentaban en los territorios y se establecían como señores feudales, es decir, se apropiaban de los medios de la administración. Y entonces cuando eso pasa, hay otro tipo de dominación que es la gremial. Que la estructura es lo que Weber llama una estructura de clase. No confundir acá con el concepto de clase social de Marx, y que Weber también va a usar más adelante. Acá cuando habla de estructura de clase está hablando de una estructura de estamentos, como en el feudalismo. La diferencia es que, como decía recién, los medios de la administración están en manos de los servidores, quienes los ejercen por derecho propio. El castillo del noble, en un sistema feudal, le pertenece, aunque en muchos casos ha habido siempre un conflicto en el cual el rey ha desplazado a nobles y les ha quitado el castillo, pero eso siempre ha generado conflictos. Cuando hay una estructura de clase, cuando
los que ejercen la administración en nombre del señor, sin embargo, son propietarios de los medios para ejercer esa dominación, es decir, de las armas, del ejército, de la capacidad de cobrar impuestos, y aunque lo hagan en nombre del señor, sin embargo, tienen esa propiedad de los medios de administración. En este caso, el poder administrativo se haya repartido entre el señor, el rey, el emperador, o quien fuese, en este caso sería el rey, más que porque el emperador sería un caso de dominación sultanesca, y el cuerpo administrativo, que serían los nobles, por ejemplo, el rey, la nobleza sería el cuerpo administrativo, los nobles, los señores feudales, los distintos estamentos, y luego estarían obviamente los súbditos por debajo. Es decir, dos grandes grupos, la de dominación tradicional, de acuerdo a cómo cuál es la relación con los medios de la administración. La dominación sultanesca, en la cual los medios de la administración le pertenecen siempre al dominador, al señor, y no al cuadro administrativo, que puede ser independiente, pueden ser hombres libres o pueden ser esclavos o siervos. Entonces ahí es patrimonial o extrapatrimonial. O en el caso en que los medios de la administración le pertenecen al cuadro administrativo. Y entonces estamos hablando de una dominación basada en estructura de clase o gremial. Es medio confuso cómo ver lo define, pero acá con gremial no está hablando de los gremios medievales ni de los sindicatos, sino que utiliza el adjetivo gremial para afirmar que hay un grupo que es el cuadro administrativo, que poseen los medios de la administración, aunque sea el nombre del señor. Así que bien, estos son los dos grandes subtipos de dominación tradicional, por fuera del tipo puro que es la patriarcal. Pasamos al último tipo de dominación, quizás el más fácil de entender, pero el más complejo en sus consecuencias. Ya estamos cerrando la clase, otra clase larga, dirían ustedes, que embole, que es este profesor. Bien. ¿Cuál es la característica de la dominación carismática? Que no se ejerce por ningún instituto ni basado en ninguna santidad de la tradición. Fíjense que si la dominación racional o en la dominación legal, perdón, preponderaba la acción de tipo racional, y en la dominación tradicional la acción preponderante era la acción de tipo tradicional, recorran para atrás las láminas y lo van a ver. En la dominación carismática, la acción preponderante es la acción afectiva. ¿Por qué? Porque se obedece en virtud de una devoción, de una creencia en las virtudes sobrenaturales de aquel que manda y aquel al cual se obedece porque se le tiene afecto y se cree fervientemente en sus dotes, en sus cualidades. Ese, bueno, lo digo después, pero ese puede ser un profeta, pensemos Jesús, Moisés, puede ser un gran guerrero, pensemos en Julio César, pensemos también en Carlomagno, en cualquier guerrero que se les ocurra, pensemos en Napoleón, por ejemplo, o puede ser un gran político, que si pensemos en Churchill, pensemos en Perón, pensemos acá Weber utiliza como el adjetivo demagogo, no en un sentido peyorativo, sino un líder que tiene la capacidad de convencer con sus discursos y con su personalidad a las masas. Acá no es peyorativo y utilizo la utilización del concepto de demagogia. Justamente se obedece al caudillo estoy leyendo los de arriba, ¿no? Estoy leyendo ahora una relación horizontal. Después voy a empezar a bajar cada una. Se obedece al caudillo por sus cualidades excepcionales y no por norma o tradición alguna. Los grandes liderazgos de la historia que han constituido tipos de dominación, a la que Weber llama carismática, porque están basadas en el carisma del líder. Sin embargo, ahora vamos a verlo, ahora vamos a desarrollarlo, siempre la fuente de la dominación, de la legitimidad de la dominación carismática, recuerden que estamos hablando siempre de tipos de dominación legítima. La legitimidad de la legal estaba basada en la creencia en el respeto por las normas, en la aceptación subjetiva de la validez de las normas. La dominación tradicional estaba basada en la legitimidad, en la aceptación subjetiva de la validez de la tradición, y aquí la dominación carismática está basada en la creencia subjetiva en las cualidades del caudillo. Y eso es independiente de si el caudillo tiene o no alguna cualidad. Puede no tener absolutamente ninguna. En ese caso, bueno,
rápidamente mostraría la hilacha, ¿no? Algo tiene que tener para que la gente te crea, pero el fundamento de la legitimidad es la creencia en esas cualidades y no la existencia de esas cualidades. Eso tiene que quedar claro. Bueno, ahora sí vayamos con la primera característica, para abajo, o de modo vertical. Se asocia al dominante con características extraordinarias, facultades mágicas, heroísmo, poder revelatorio, capacidad intelectual o capacidad oratoria. Esto creo que es claro, ¿no? Algo especial tiene que tener para que haya el líder, para que haya dominación carismática. La relación de dominio es una comunización o una comunidad basada en la devoción al líder. Es un tipo de comunidad de sentimiento, pertenencia a una totalidad, que es esa comunidad de los seguidores del líder. Siempre hay una unidad especial, acá no se pertenece a esa comunidad por un motivo racional, sino porque en verdad se cree que todos tenemos en común. Pueden pensar en los seguidores del Indio Solari, por ejemplo, que hay como una tribu, como una comunidad que se sienten miembros de algo que es más fuerte que la individualidad de cada uno, que es la devoción por ese, en este caso, por este artista y líder. Bueno, sí, líder de una banda, es líder de una banda. Bueno, el que manda es el caudillo. Fíjense, otra vez tenemos la estructura de dominación. El que manda se llama caudillo. El cuadro administrativo son los séquitos, sus séquitos son los apóstoles. No solamente los apóstoles, digamos, de Jesús, en este caso, sino o sea, el apóstol es el seguidor de un líder, y el conjunto de sus seguidores es la comunidad. O sea, acá no son siervos ni son ciudadanos, sino es la comunidad de los seguidores del líder. La autoridad carismática se basa en la creencia en el líder y se acaba con él. Esto es importante. A diferencia de los otros regímenes de dominación, que son los más estables, la tradicional, que mientras los tipos de dominación tradicional han durado miles de años, pensemos en el Imperio Chino, por ejemplo, pensemos en la Edad Media, los regímenes legales, mediante hay un estatuto sancionado, que se respete también, tienen una alta estabilidad. Sin embargo, la dominación carismática es la más inestable, pero a la inversa es internamente la más fuerte, porque es mucho mayor la devoción por ese líder que el respeto casi digamos, indiferente, un respeto, digamos, no pensado hacia la tradición, o el respeto quizás más racional, pero también sin tanta fuerza, sin tanto amor, digamos, por la regla, respeto porque se considera, bueno, que es un modo válido de vincularse, pero no tiene esa fuerza, esa compenetración subjetiva que tiene la devoción carismática. Es la menos estable porque dura lo que dura la vida del líder. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el líder se muere, eso es lo interesante de la parte que sigue, pero a su vez es la que más fuertemente une a esa comunidad. El reconocimiento de las cualidades del líder se impone como deber, esto es importante. Si se es miembro de la comunidad, se debe creer en el líder. No se puede dudar del líder, sino ya uno queda fuera de esa comunidad. El cuerpo administrativo es elegido según carisma y devoción personal, ni por calificación, es decir, ni por tener las competencias adecuadas para ocupar el cargo, o por método de examen, como es en el caso de la burocracia, como era en el caso de los mandarines en la China imperial, ni por pertenencia a un grupo, a una clase, a un estamento, sino solamente a partir de la devoción personal por el líder. La administración no posee reglas, se caracteriza por la revelación, la acción, el ejemplo y las decisiones particulares del líder. Si lo único que importa es lo que el líder decide y lo que el líder se le ha revelado y lo que el líder impone. Y se ejerce mediante proclamación y sentencia del líder y aceptación de la comunidad. Las virtudes del liderazgo le son atribuidas al caudillo mientras dure su carisma. Pero, sin embargo, como diría Toussaint, no sé si algunos se dan cuenta que soy bastante mayor que ustedes, algunos sabrán quién es Toussaint, si no googleen, como decían Toussaint, todo puede fallar. Las virtudes del líder si son atribuidas al caudillo, pero con un líder guerrero que pierde varias batallas, bueno, pierde la devoción de sus soldados, de sus seguidores. Un líder profético que quiere hacer milagro 3 o 4 veces y si no le sale un solo milagro,
como que la gente va un poquito a dejar de creer, ¿no? Puede fallar eso también, puede desaparecer cuando se deja de creer en el líder, eso puede tranquilo. Piensa, los que han visto la película Forrest Gump, cuando lo siguen, se convierte en un líder carismático que va corriendo y todos lo siguen, de repente dice, no, yo me voy a casa, y ahí todos quedan medio, pierden esa devoción en el líder porque se revela que no hay nada en qué creer. Bien, el carisma del líder debe acreditarse en hechos, éxitos, prosperidad, victorias, milagros, como decía recién, y se debilita cuando eso no sucede. Siendo, esto ya que dije recién, siendo la relación de dominación más intensa, resulta, sin embargo, por lo que había dicho antes, la más inestable en el tiempo. Justamente lo que sigue en el texto de Weber es pensar qué pasa después de la muerte del líder. Y esto tiene mucha importancia por algo que voy a decir al final, no solamente detalles técnicos o históricos. Como aparece acá arriba, es una dominación puramente extraordinaria e inestable. Y esto para ver es importantísimo, porque la importancia del tipo de dominación carismática es que, como el cristianismo, como el budismo, como el protestantismo con Lutero, por ejemplo, posee acuérdense lo que yo les decía de la importancia que tiene en la obra de Weber sus estudios comparativos sobre las religiones. Para él, esos grandes procesos de liderazgo carismático, sobre todo religioso, han llevado a cabo grandes transformaciones. La modernidad no sería lo que es, ni el capitalismo casi hubiese existido, según Weber, tal y como existe, sin esa transformación que implicó el liderazgo de Martín Lutero, que llevó a la Reforma Protestante, al cisma religioso y a toda una transformación en el modo de pensar y en el sentido subjetivo de gran parte de la sociedad europea. No sería tampoco para nada, no hubiese existido el mundo medieval tal y como existe, sin el carisma, sin la existencia transformadora de un líder carismático como Jesús. Oriente no sería lo que es sin la existencia de Buda. Y tampoco hubiese existido casi nada de esto sin el lugar que ocuparon los profetas en el judaísmo antiguo, también como agente de transformación social. Pensemos otros grandes transformadores, para bien o para mal, no voy a poner yo signos de valor. Hitler como un líder carismático, para todo lo malo que podamos imaginar, pero fue eso, y fíjense las grandes transformaciones, la gran destrucción, pero también transformación que llevó a Europa. Pensemos en líder carismático como en Argentina, qué sé yo, pueden ustedes mencionar cualquier otro, qué sé yo, algunos pueden pensar en Macri, otros en Kirchner, qué sé yo, en Cristina. Pensemos en cualquier tipo de liderazgo, cómo lleva a cabo procesos de transformación. Y esa es para Weber la importancia de la dominación carismática. Siempre es una fuerza transformadora. Por eso para Weber, y en eso discute también con Marx, no puede haber una filosofía de la historia, no puede pensarse en un recorrido de la historia que uno pueda plantearlo desde un punto hacia otro como inexorable. Porque la historia lo que está atravesada es por estos surgimientos de liderazgo carismáticos que han transformado por completo el sentido de la historia, y eso no se puede prever. Por eso no puede haber una ciencia de la historia. Acuérdense que yo les había dicho que Weber era historiador y economista, y en su observación de los hechos históricos, de la historia de la humanidad, llega a esta conclusión. La historia de la humanidad no se puede predecir porque está constantemente atravesada por el surgimiento de grandes liderazgos carismáticos que trastocan todo lo que hay. Y siempre lo que trastocan son los procesos estables, es decir, las dominaciones legales o tradicionales. Pero, y eso también forma parte de la capacidad transformadora, como desaparecen con el portador del carisma, se convierten en otras cosas, en otros tipos de dominación, otra vez. Y esa es casi un movimiento, no sé si decirlo cíclico, pero sí que traza como bucle, con forma de bucles de la historia de la humanidad. Hay procesos estables, tradicionales, o legales también. Pensemos que en el caso del nazismo de Hitler, por ejemplo, fue la transformación de un Estado racional legal. Pensemos en Perón también, por ejemplo. Pensemos en el New Deal también en Estados Unidos. Se me fue de la cabeza de Roosevelt como un líder carismático también. Es decir,
hay grandes procesos estables, ya sean tradicionales o legales, surgimiento de liderazgos carismáticos que trastocan todo eso, muerte o desaparición del líder, o pérdida del carisma también, y reformulación, ya lo que hay es distinto, ya no puede seguir siendo tal y como estaba antes, algo va a cambiar. Pensemos en los tipos de Estado que vimos, el Estado liberal y cómo todos los procesos, la crisis del 30, pero también el surgimiento de los grandes liderazgos fascistas, llevaron a que el Estado que aparezca después tuviera otras características. Bien, no voy a dejar con esto. Y en todo este proceso de surgimiento y desaparición del carisma, hay no desaparece la dominación ni la sociedad, lo que hay es una transformación del carisma, en algún sentido. Esa dominación basada en el carisma puede, de inestable y extraordinaria, puede convertirse en ordinaria y estable si se cumplen ciertas condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones o esas formas en las cuales la autoridad del Señor puede pasar a quienes la sucedan, a pesar de que muera el líder carismático, que haya algún tipo de sucesión? Bien. Weber señala tres grandes procesos de pasaje del carisma, del dominante, digamos, del caudillo. Yo puse señor acá, porque Weber lo pone así, pero estamos hablando del caudillo, pasaje del carisma del caudillo a sus sucesores. Una es la tradicionalización, es decir, todas esas órdenes verbales, los dichos, toda la autoridad lo que ejercía en base a sus propios prejuicios y a su propia doctrina, el líder carismático, se convierten en ordenaciones de tipo tradicional. Quedan vigentes como un tipo si quedan estables y se siguen respetando aún después de que muera el líder carismático, y entonces esa dominación carismática se va convirtiendo de a poco en un tipo de dominación tradicional, basada en los mandatos, en los prejuicios, en la doctrina de ese líder carismático. Pensemos en la Iglesia Católica. Luego de la muerte de Jesús, los 10 mandamientos y toda la doctrina que sus apóstoles se encargan de reproducir o inventar, vaya uno a saber, pero de establecer como la vida y obra de Jesús es como palabra de Dios, eso queda como el marco de normas tradicionales con los cuales se rige la Iglesia Católica y todas las acciones tradicionales vinculadas a ese tipo de comportamiento. La otra sería la atribución de derechos de dominio por parte del cuerpo administrativo. Es decir, el cuerpo, los seguidores, los apóstoles, el séquito, los seguidores del líder, asume derechos, se reparte ese líder que logró establecer un control. Pensemos en un conquistador, pensemos en Atila, pensemos en Alejandro Magno, por ejemplo, otros líderes guerreros. Se reparten el territorio conquistado, asumiendo derechos de dominio interno cada uno, pensemos en Mahoma, por ejemplo. Cada uno de los seguidores se asienta como señor también tradicional del tipo gremial, puede ser, o del tipo sultanesco, de un territorio, basados en su vínculo con ese líder carismático. Y entonces la dominación carismática se convierte en una dominación tradicional basada en un cuerpo administrativo de clases. Bien. O también puede establecerse como un tipo de dominación legal en la medida en que ese territorio se organiza en base a un estatuto legal. Ahora vamos a ver de qué manera puede pasar eso. O puede darse también una transformación del sentido del carisma. Que depende del modo en el que se soluciona, dice Weber, tanto el aspecto ideal como material, la sucesión. Está ligada a la necesidad de subsistencia de la misma asociación de dominio, cuando el líder carismático no puede ser reemplazado rápidamente. Se produce entonces una actuación directa en busca de un nuevo líder. De alguna manera, ese carisma, que era propiedad indelegable de ese caudillo, tiene que convertirse en otra cosa. ¿Cómo se convierte en otra cosa? Ya sea mediante búsqueda, así como pensar en que ese carisma que habitaba a ese caudillo
ahora hay que buscarlo en otro individuo. O sea, como que el carisma aparece mágicamente depositado en individuos y el séquito, los seguidores de ese líder, los más cercanos, son los encargados de buscar los signos mediante los cuales aparece otra vez la calificación carismática en otra persona. Hay ciertas reglas, ciertos parámetros que se tienen que cumplir, pero que los decide el séquito, mediante los cuales el proceso de adivinación, de invocación al líder muerto, lo que sea, para elegir al sucesor del líder carismático. En el caso del Dalai Lama, que es así, se busca ciertos signos en el nacimiento de los niños al momento en el que muere el líder carismático, y se elige a uno de esos niños como el nuevo Dalai Lama, se lo saca de su familia, se lo lleva al templo y se lo educa como el nuevo Dalai Lama. Ese es uno de los mecanismos, la búsqueda de la calificación carismática mediante signos. Otra es mediante la adivinación del oráculo. También aparecen formas de técnicas mágicas mediante los cuales el carisma ya aparece depositado en esas técnicas de adivinación y no tanto en la figura del carisma, y entonces mediante oráculo o adivinación se elija sucesor entre alguien del séquito, por ejemplo, o mediante cierto proceso adivinatorio se elige quién va a ser el sucesor del líder carismático, y ahí lo que aparece la idea de que el carisma está depositado en las técnicas de adivinación y no en la persona. O también mediante la designación del nuevo calificado carismáticamente en determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Hay distintas formas de designación del nuevo líder carismático. Primero, por el propio portador del carisma, es decir, el líder carismático decide ya de antemano quién va a ser su sucesor, quién está dotado de cualidades carismáticas, pero también hay ciertos procedimientos de designación, que puede ser por invocación divina o por ciertas regulaciones jurídicas, que ese líder cumple para decidir cuál va a ser el líder carismático. Por ejemplo, en la primera época del Imperio Romano, el cargo del emperador no era hereditario, sino que el emperador decidía quién lo iba a suceder como emperador de acuerdo entre sus generales o entre la gente que lo rodeaba. A veces podía ser su hijo, pero no siempre, no era obligatorio, muchas veces no lo era. Si vieron la película Gladiador, se acordarán que el problema era ese, que el emperador quiso designar a Maximus como nuevo emperador, o como quien lo reemplazara cuando él muriera, y no quiso que su hijo lo sucediera. Eso hacían los emperadores, y mediante ciertos procedimientos que ellos tenían que cumplir, podían designar quién era el que lo iba a suceder en el cargo. Y a partir de la observación del carisma, quién tenía el carisma adecuado para reemplazarlo en esas condiciones. La otra forma de designación es por un séquito carismáticamente formado. Otra vez aparece la creencia ya no en la figura de tanto del líder, sino en los procedimientos formales, que en este caso es el séquito carismático, los seguidores del líder, los apóstoles de ese líder, comparten en gran medida el carisma, y entonces en la medida en que comparten el carisma de ese líder, asumen la potestad de poder elegir al nuevo por votación entre ellos. Pensemos, por ejemplo, en cómo se elige el Papa, cómo los obispos, los cardenales se reúnen en un cónclave. Los cardenales son lo que en la escala jerárquica ocupan el lugar de los apóstoles del Papa, la jerarquía más cercana al Papa, se reúnen y en base a su vínculo también, su intermediación con Dios, por ese vínculo carismático que tienen, por esa cualidad extraordinaria que poseen, el Papa la posee más, en teoría, ¿no? en cómo se definen este tipo de relaciones en la Iglesia Católica. Los cardenales un poquito menos que el Papa, pero también a partir de ese vínculo, de esas cualidades extraordinarias, pueden elegir quién de ellos es el más adecuado para sucederlo. Elegir al verdadero Señor. Otra puede ser por carisma hereditario. La designación del sucesor se sostiene en la creencia de que el carisma reside en la sangre, por lo cual los hijos, pensemos en los mecanismos de herencia de cargos de nobleza del principado de los reyes,
el hecho de que el hijo primogénito de un rey se convierta en rey tiene que ver con una creencia de que el carisma, que ese carisma del líder guerrero que el rey tenía, o de origen divino que el rey tenía, se transmite por la sangre. Y entonces supone la existencia de un derecho de sucesión que casi siempre es un derecho de primogenitura. El primogénito, el primer nacido, el primer hijo varón es el que asume, el que hereda el carisma mediante la sangre del padre. La creencia no es entonces en la persona como tal, sino en el heredero legítimo de la dinastía. Por más que sea un idiota, ese príncipe que se va a convertir en rey, sin embargo, se le debe obediencia y respeto porque es aquel que legítimamente heredó el carisma. Pero ahí tenemos un tipo de conversión del carisma en un sentido más tradicional. Aparece otra vez, al igual que uno de los casos que vimos antes, en los cuales el carisma o la dominación carismática se termina convirtiendo en un tipo de dominación tradicional. De a poco desaparece ese fundamento de dominación basado en el carisma y queda solamente el respeto por la tradición del mecanismo de sucesión. Otra forma de designación es la objetivación ritual del carisma. Fíjense que son todas formas mediante las cuales o el carisma o se mantiene la dominación carismática y entonces se estabiliza, o se convierte en algún otro tipo de dominación estable como la tradicional. La objetivación ritual del carisma, el carisma se considera producido por una liturgia o ritual específico. Es el ritual mediante el cual se inviste al nuevo líder carismático de los atributos del cargo. Es el propio ritual, todo ese procedimiento lo que estaría transmitiendo el carisma. La creencia entonces no está ligada a la persona, sino a la eficacia del acto sacramental. Pensemos en el momento en el que, ustedes ya lo habrán visto en un montón de películas, de literatura, en cuando un rey convierte el noble a un plebeyo por el acto de tocarlo con la espada. Es todo el rito, las palabras que se dicen, las cosas que se hacen, lo que cambia la característica de esa persona y la convierte en poseedora de carisma, dejar de ser un plebeyo y ser un noble. Pensemos en todo el ritual mediante el cual no me sale ahora tampoco la palabra, estoy un poco lagunero, mediante alguien se convierte en sacerdote, ¿no? Se asumen los atributos de sacerdocio. No me sale la palabra, cuando ya me voy a acordar. Cuando alguien se convierte en sacerdote, también hay todo un ritual, una suerte de procedimientos que se llevan a cabo a partir del cual esa persona que antes era una persona laica es ahora alguien sagrado. Y ahí entonces es como, pensemos también en todo el proceso mediante el cual cuando alguien es elegido papa, como el momento en el cual asume los atributos del cargo. Y pensemos también en la elección de un presidente en una república como la Argentina, toda la ceremonia que en Argentina hay y todos los conflictos que hubo por el traspaso de la banda presidencial, el bastón de mando, toda esa ceremonia, también es una forma de transmisión del carisma. Por eso que dice Weber que en la práctica, en la vida real, todo está en medio entremezclado. Aún en un estado racional legal, como un estado moderno, basado en leyes, hay una cuestión de carisma que se mantiene en los procedimientos de investidura. Y otro mecanismo es por elección de la comunidad. Y aquí dice Weber, esto es importante, aquí lo que cambia es el sentido de la legitimidad carismática. Si en las otras formas hasta ahora siempre fue de una forma autoritaria, en este caso se convierte en antiautoritaria. Es decir, asume una forma parecida a la legitimidad democrática, porque entonces aquí el carisma no está en el portador del carisma, en el dominante, sino que está en el pueblo, en la comunidad. Es la comunidad la que tiene los atributos del carisma y se lo transmite al líder carismático. En las democracias contemporáneas mediante el voto. Entonces, el reconocimiento de los súbditos se convierte, pues en otras circunstancias, por aclamación. Por ejemplo, las tropas en el Imperio Romano elegían a los generales muchas veces por aclamación. El reconocimiento de los súbditos se convierte en fuente de legitimidad. Y el señor detenta poder en forma de mandato y ya toma la característica de un funcionario legal. Es decir, cuando esto sucede, la dominación carismática aparece, se transforma en un tipo de dominación legal
de tipo democrático. Quería volver un poquito porque había otro caso previo en el que no hice suficiente hincapié. ¿Es ir acá o era en el anterior? A ver, que me lo salté. Aquí, en el punto 2, donde decía que atribución de derechos de dominios en el caso en el que la posesión de un territorio se pueda convertir ya sea en un cuerpo tradicional, pero también en un cuerpo legal en la medida en que ese territorio se organice mediante formas legales y entonces mediante cierto estatuto. También, en muchos casos, la conversión de las reglas de las doctrinas y de las opiniones del líder carismático, así como se pueden convertir en normas tradicionales, pueden llegar a convertirse también en normas legales y ser entonces el fundamento mediante el cual el séquito establece una dominación legal en un territorio. Es decir, puede esa sacralidad de las normas ir derivando en un tipo de dominación legal. Para Weber esto es importante porque, como decía recién, todos estos mecanismos de transformación del liderazgo carismático son los que han dado las características a la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea es el resultado de una sucesión de procesos estables de dominación alterados por periodos de transformación carismática, en el caso del cristianismo, pero en el caso del líder Jesús, que dio lugar a la Iglesia Católica, que organizó la dominación tradicional de Occidente durante los 1000 años de la Edad Media, y en el caso de la aparición de Martín Lutero, que transforma esa dominación tradicional de la Iglesia Católica, generando una nueva forma de religiosidad, el protestantismo, generando un cisma, alterando la dominación unívoca de la Iglesia Católica en Europa Occidental y dando lugar a formas de acción, a formas de pensar que de la mano de procesos económicos que ya estaban sucediendo hicieron surgir a la sociedad moderna capitalista y basada en el estado racional legal tal y como la conocemos. En gran medida, estos procesos de transformación y la medida en cómo el liderazgo carismático se convierte en una suerte de reestabilización de relaciones de dominación ha dado las características a hoy en día, y para ver eso era muy importante comprender hoy en día, digo, hoy en día en la época de Weber, pero también era nuestra, pero Weber estaba muy preocupado por la forma en la que se estaba organizando y en la que se tenía que organizar la Alemania de su época, porque él veía que lo que predominaba en el Estado moderno de su época era, y en el de hoy en día, era una creciente burocratización, una creciente, ya sea transformación burocrática en el Estado, pero también en el seno de los partidos políticos, donde nadie se hacía, donde solamente ejercían el cargo funcionarios, con esa característica del funcionario de que no se hacía cargo de sus responsabilidades, y que también los líderes del Estado, luego de que muere el canciller Bismarck, que fue el último líder carismático, aunque era de tipo tradicional, pero el último líder carismático de Alemania en la época de Weber, que todos los políticos que le habían sucedido no eran más que burócratas y que en ese sentido no había quien tomara decisiones haciéndose cargo de las consecuencias y asumiendo riesgos, y Weber veía un gran peligro, veía la llegada de una fría noche polar, de un periodo de racionalización y petrificación y burocratización de la sociedad, en la cual toda la capacidad transformadora del espíritu del individuo iba a perecer. Weber tenía una gran preocupación por ese desarrollo, esa expansión de la burocracia y esa ausencia de algún liderazgo carismático que transformara esa realidad. Por eso Weber va hasta ponerse muy contento en la Primera Guerra Mundial, no solamente Weber, junto con otros cuantos intelectuales que veían como un renacer de la comunidad y del heroísmo y de la nacionalidad en una sociedad que veían muy atravesada por procesos
de estancamiento burocratizado y de mercantilización capitalista. Desgraciadamente, el deseo de Weber se cumplió. Hay que ver, Weber no era para nada un fascista, era un liberal, pero ese deseo de un periodo de transformación carismática en Alemania, luego de la década de 1930, con el surgimiento del nazismo, ese deseo desgraciadamente se cumplió con las consecuencias trágicas que tuvo, ¿no? Pero bien, toda la preocupación de Weber en torno a los tipos de dominación, además de ser una forma de descripción de procesos históricos que ayuda a comprender el modo en el cual la dominación, el poder y la política se ejercen y se llevan a cabo en las sociedades actuales, digo, estaban muy atadas, como la reflexión de todo sociólogo, a pensar el contexto de su época y la relación de los individuos con la sociedad y el mundo en el que viven. Eso es lo que nunca hay que perder de vista con cualquier texto sociológico que leamos, por más abstracto, por más rebuscado, por más lejano que nos parezca de la realidad, siempre se trata de una forma de pensar el mundo, en este caso el mundo en el que el autor vive, y tomar de ahí qué es lo que nos puede servir para pensar también nuestro mundo. Toda esta discusión en torno a lugar de la república como tipo de dominación legal, la función de los liderazgos carismáticos, en este caso en el contexto de una pandemia, por ejemplo. Todas estas son herramientas conceptuales que nos pueden ayudar a pensar cómo es que qué tipo de dominación y cómo es que se llevan a cabo las relaciones en torno a la distribución del poder en las sociedades actuales. Bueno, la corto acá para no hacerlo tan largo y abro otra vez el periodo de consultas hasta la clase que viene. Voy a dejar de compartir pantalla. Me gusta despedirme no con el cuadro de fondo, sino con la imagen, no sé si apareció ahí, porque a veces cuando dejo de compartir aparece o se queda colgado el cuadro, como me pasó la otra vez. Así que compartir cámara para estar seguro de que estoy en pantalla. Ahí estoy. Bien, esta ha sido la extensa clase de hoy. Pero no hubo hasta ahora problemas con esta relación que venimos teniendo. La verdad que está funcionando muy bien. Así que espero todas las consultas que puede haber de aquí en más, ya sea sobre esta clase o, como lo digo siempre, sobre las clases anteriores por el grupo de Google. Buen fin de semana y bueno, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.